Espíritu Santo. Estamos en esta tierra con un propósito. No estamos por estar ni por casualidad. Somos gente, somos hijos de propósito. Y recuerde algo, el mundo siempre va a abrir camino a los hijos de propósito. Quiere decir que cuando nosotros vayamos caminando en el Señor, siempre habrá una luz, esperanza y un camino nuevo, porque Dios ya por medio de Cristo trazó un camino eterno, cuyo camino la iglesia lo está trazando, y siempre será camino de bendición y nunca será camino de perdición. Y por lo tanto tenemos seguridad eterna al poner nuestra mirada y confianza en Dios. Lo dice la Biblia y yo lo creo y no lo razono. Todo lo que está en la Biblia es palabra fiel y verdadera. Lo que dice el hombre hoy es y mañana no es. El hombre hoy puede decir sí y mañana dice no. Pero Dios a través de su palabra dice sí, y sus promesas son eternas, son verdaderas. Entonces, iglesia, nosotros hemos venido hablando acerca de los atalayas espirituales. Y vamos a decir a manera de repaso. Primer domingo hablamos del atalaya espiritual como intercesor, dándole a entender a usted que el atalaya es el guarda, es el vigía, es aquella persona que está a la vanguardia, que está a la expectativa de lo que está sucediendo a su alrededor. Y es la iglesia que tiene que estar viva, activa, despierta, orando, intercediendo, de tal manera que no estamos jugando a iglesia ni estamos dando tregua, sino que somos constantes en nuestra vida diaria, entendiendo que el enemigo no descansa, y la Biblia dice no hay que ignorar las maquinaciones. Segundo domingo estuvimos hablando acerca del atalaya intercesor, pero adorador, dándole a entender que todo intercesor debe ser un adorador. Una iglesia que no adora es una iglesia que se seca. Una iglesia que no adora es una iglesia que no trae la revelación del cielo. Usted y yo tenemos los códigos del reino, la revelación del reino a través de la adoración. ¿Por qué? Porque a mayor adoración, mayor revelación. A mayor adoración, mayor santidad. A mayor adoración, mayor riqueza. No se le olvide eso. La iglesia tiene que aprender a ser adoradora, y a mayor adoración hay mayor santidad. Queremos ser santos, hay que adorar. Queremos conocer a Dios, hay que adorar, porque a Dios se le conoce en el ámbito donde Él se mueve. ¿Y cuál es el ámbito donde Él se mueve? La adoración. Para conocer a Dios se conoce a través de la intimidad. Y hoy, en este domingo, queremos seguir hablando la parte número 3 de los atalayas espirituales. Repito, somos vigías, somos guardas, somos los penitentes, intercesores que van a la vanguardia. Estamos a la expectativa y tenemos perspectiva de eternidad. Repito, estamos a la expectativa y tenemos perspectiva de eternidad. Y en esta hora, hablando de atalayas espirituales, el tercer punto es haciendo guerra en el espíritu. Cuando hablamos de guerra espiritual, en primer lugar, lo que Dios hace para poder darnos victoria es que primero nos ordena. Este es un principio que usted y yo tenemos que grabarnos. Para hacer guerra en el espíritu, primero tenemos que ordenarnos. ¿Por qué? Porque el enemigo respeta autoridad y respeta a aquel que no es sujeto. Apréndase esto. Una persona que dice tener autoridad, pero si no conoce la autoridad, nunca podrá ejercerla. Y el mayor ejemplo son los hijos de Seba, que quisieron reprender a los demonios y salieron avergonzados. Es muy peligroso echar fuera demonios si no se está alineado con la palabra. Es muy peligroso reprender al enemigo cuando se está en desorden. Es muy peligroso decir oraciones de guerra espiritual si la persona que las está diciendo no está alineada con la voluntad de Dios y ni siquiera conoce al Dios de su salvación. Digo esto porque muchas veces la gente ora y decreta y reprende, pero resulta ser que no ha conocido la autoridad divina para poder ejercerla. Y quiero poner un ejemplo de una historia real. En cierta ocasión, y ya lo había contado, pero me parece oportuno decirlo. En una ocasión un joven estaba en una célula, estaba enseñando de que tenían que reprender al enemigo, tenían que atar al enemigo. Y la enseñanza que él estaba dando era una enseñanza buena. Pero él decía, el diablo está bajo mis pies, decía. El diablo está bajo mis pies. ¿Se acuerdan? Ya algunos saben esta historia. El diablo está bajo mis pies. Y él oraba y reprendía. Resulta ser que este joven abrió una puerta al pecado y cometió pecado de fornicación con una joven de ese lugar. Y cuando ellos estaban en el acto sexual, estaban pecando delante de Dios. Él cuenta que la persona que estaba con él
se transformó, o sea, la cara se le desfiguró y vio una cara de demonio. E inmediatamente esta joven lo toma del cuello y lo vuelve y lo tiene así abajo de ella, asfixiando acá en su cuello. Y no era la joven, era el mismo demonio hablándole, y le dijo: ahora sí dime quién está abajo de quién. El joven decía que el enemigo estaba bajo sus pies. El diablo le respondió: ahora sí dime quién está abajo de quién. ¿Me doy a entender? Porque una cosa es orar y reprender, y otra cosa es andar ordenado delante de Dios. No se trata de decir cómo Dios usa a alguien, se trata de ver sus frutos. Para yo decir que a alguien Dios lo usa, primero veo sus frutos, porque los frutos son los que van a hablar más que lo que alguien puede hacer. Alguien puede venir e impresionar con sus dones y talentos. Alguien puede decir: yo hago esto, lo otro, tengo una maestría en guerra espiritual, tengo una maestría en evangelismo. No, primero quiero ver sus frutos para que el diablo no lo avergüence. Gracias por ese amén. Porque a mucha gente le gusta escuchar prédicas livianas. Pero yo no quiero hablarte livianamente, yo quiero hablarte de la verdadera guerra espiritual para que el enemigo no gane ventaja. Los que escucharon en alguna vez predicar al hermano Jimmy Swaggart en los años 80, ¿alguien se acuerda? Él hablaba de las 3 Fs que hacen caer a un ministro de Dios. Y no solo un ministro, sino una mujer también, que se descuida de la gracia de Dios. Él decía: las 3 Fs, las faldas, la fama y la fortuna. De hecho, este siervo en ese tiempo tuvo una caída, cuya caída fue vergonzosa en el ámbito internacional para el pueblo cristiano, y él mismo se vio expuesto, porque cuando alguien abre una puerta y no la cierra, el enemigo lo puede avergonzar. Entonces, los atalayas espirituales, si vamos a hacer guerra en el espíritu, antes de hacer un proyecto para Dios y hacer guerra en el espíritu, necesito ordenarme. Aprendas este principio para que Dios bendiga tu casa y Dios bendiga los tuyos y tu obra. Primero tiene que ordenarte. De lo contrario no hay bendición, mijito. Porque para tener la bendición primero tiene que haber un orden. Dios bendice al que se ordena. Amada iglesia, lo que quiero enfatizarte a través de estas palabras es que los atalayas espirituales, cuando hacen guerra espiritual, lo primero que hacen es alinearse con el intercesor y la máxima autoridad que se llama Jesucristo. Repito, primer domingo hablamos del intercesor, segundo hablamos del intercesor adorador, y hoy hablamos del intercesor guerrero que hace guerra en el espíritu. Pero repito, un intercesor es un adorador. Entonces, ¿cómo alguien va a decir que conoce a Dios si no le adora? ¿Cómo alguien va a decir que tiene autoridad si no se ha sometido a la autoridad de Dios? ¿Cómo alguien puede decir que tiene palabra de Dios si no lee la palabra? ¿Cómo alguien puede decir que está ungido si no se somete a Dios? Porque para conocer a Dios hay que pagar un precio. No se trata de lo que alguien vea en mí, se trata de lo que yo sea realmente. Mis frutos van a decir quién soy yo y para dónde voy y en qué pienso y en qué creo. El atalaya espiritual es un guerrero espiritual, es alguien que hace guerra en el espíritu. Pero yo quiero dejar este principio bien claro. Hay que hacer guerra en el espíritu porque los aires están atestados de tinieblas. Y sobre todo en este mes que hay una fiesta pagana llamada Halloween, donde la gente cree que solo son dulces, confites y truco o trato. No. Detrás de todo esto hay tinieblas, hay cubiertas de tinieblas, donde la gente está profiriendo maldiciones a través de brujos, hechiceros y santeros. Y no solamente el mes de octubre, todo el año el enemigo está trabajando con sus secuaces, con los principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Y la pregunta es: ¿la iglesia está activa? ¿La iglesia está levantada? ¿La iglesia está orando? ¿La iglesia está buscando al Señor? ¿Sí o sí? Cuando yo me encuentro en una iglesia dormida, me encuentro con una iglesia que no conoce autoridad. Cuando me encuentro con una iglesia que no está activa en el espíritu, me estoy dando cuenta que es una iglesia que está dormida. Cuando yo veo una iglesia que no está avanzando y que no adora y no conoce a Dios, me doy cuenta que es una iglesia fría, haragana. Y la Biblia dice que lo frío Dios lo va a vomitar de su boca. Es una palabra fuerte. Entonces el desafío para usted y para mí esta mañana es activarnos y decir: como guerreros, como atalayas espirituales, nos vamos a levantar en guerra en el espíritu. Pero antes de hacer guerra, Dios quiere ordenar nuestra vida. ¿Y ese orden en qué consiste? En lo siguiente:
Primero yo siembro en el espíritu y luego ejecuto en el ámbito natural. Cuando hablamos de sembrar en el espíritu y luego hacer lo demás, es que el principio es: primero oramos y luego accionamos. Si usted ora y no acciona, algo le está haciendo falta. Y le voy a poner un ejemplo práctico y sencillo. Resulta ser que un joven de esta casa dice: yo quiero sacar una carrera universitaria. Entonces el joven dice: Padre, ayúdame a concluir esta carrera universitaria, y ora. Y está bien que ore, ¿sí o no? ¿Cuál es la segunda parte? Accionar. La segunda parte es accionar, prepararse, ser diligente, ser obediente y aprender a ser obediente a la voz de Dios. Y entonces Dios va a comenzar a hacer su obra, porque primero oró y luego accionó. Pero la falsa espiritualidad que me encuentro hoy en día en la iglesia es que oran y no accionan, y creen que Dios lo va a hacer todo. Dios quiere nuestra preparación, y eso se llama obediencia, porque la preparación es obediencia. Le voy a decir algo. Hay gente que dice: Señor, yo quiero que me des un carro, pero resulta ser que ni siquiera sabe manejar. No ha sacado licencia, no es diligente, no ahorra, no hace. Pero si usted se ordena y dice: Señor, voy a aprender a manejar, voy a sacar mi licencia, voy a empezar a hacer un ahorro. Ahora sí, Señor, dame un carro. Y cuando Dios te da el carro, ya tú has obedecido la voz de Dios a través de la obediencia. Entonces, oraste a Dios, accionaste en tu vida y vas a ver el fruto. Espiritualmente hablando es igual. La bendición de Dios está condicionada a nuestra obediencia. Si no hay obediencia, no hay cosecha. Pero mucha gente quiere la bendición de Dios sin esfuerzo. Mucha gente quiere ver a Dios sin someterse a Él. Mucha gente quiere ver la luz de Dios y no quiere someterse al señorío de Cristo. Él es nuestro Salvador y nuestro Señor, y cuando hablamos de que Él es el Señor, es para obedecerlo en todo. Entonces vuelvo atrás nuevamente. Para hacer guerra en el espíritu y poder confrontar a las tinieblas y poder tener autoridad del reino frente a las tinieblas, tengo que estar ordenado en todas mis áreas. Otro ejemplo práctico. Hay veces escucho a iglesias que le dicen a alguien: ¿tú quieres la bendición de Dios? Tienes que pactar con Dios. Y ojo lo que escuché una vez decir a alguien, lo cual yo estoy en contra de ello. Un hombre le dijo al pueblo: hermana, ¿cuántos miembros inconversos hay en tu casa? Y le dijo: 5. Se volvió otro: ¿y tú? 3. ¿Y usted? 10. Y se vuelve este hombre y dice: el número de sus familiares inconversos, por cada uno de ellos, usted va a dar $3 para activar la bendición. Pregunta del millón: a nivel bíblico, ¿eso es cierto o no es cierto? Está incorrecto y fuera de base. Eso es un ejemplo. Otro que he escuchado que le dicen a alguien: yo decreto sobre ti la bendición de Dios. Pero eso, un momentito. Sucede que por el que estás decretando la bendición de Dios, anda con 3 mujeres al mismo tiempo. Es un ladrón. No se ha ordenado en Dios. Entonces, ¿Dios podrá bendecir eso? Lo que tengo que decirles primero: venga acá, mijito, usted necesita ordenarse, ordenar su vida delante de Dios. Ahora sí, voy a orar por usted para que Dios lo bendiga, porque Dios bendice al diligente y la bendición de Dios está condicionada a nuestra obediencia. Ahora sí me doy a entender que no es como decían las abuelas, de soplar y hacer botellas. Ahora sí me doy a entender, hermano, que no es una simple oración, un simple decreto o una oración nada más: Señor, voy a hacer guerra en el espíritu. Para hacer guerra en el espíritu, primero tengo que estar ordenado para que el diablo me respete y los demonios me respeten. Mucha gente anda desordenada y es peligroso echar fuera demonios cuando no se está en orden, porque cuidado, el enemigo puede avergonzar a esa persona que está reprendiendo a los demonios. Amado pueblo, amada iglesia, los guerreros intercesores, primero nos ordenamos delante de Dios y sembramos en el espíritu y nos levantamos a ejecutar nuestras tareas, estudio, trabajo y lo demás, para que seamos victoriosos en el área, oficio o profesión que nos desarrollemos, y Dios va a bendecir la obra de nuestras manos, porque primero hemos sembrado en el espíritu, estamos alineados con Dios y el enemigo respeta autoridad. He escuchado también mucha gente en lo siguiente:
Hermano, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Y dónde te congregas? No, yo solo estoy en mi casa. Eso me demuestra que no conoce la autoridad. Y es que el principio de rebelión se ve en algunas personas cuando no quieren someterse a la autoridad. La rebeldía es un principio satánico que nació en el mismo Satanás y está propagando hoy en día en muchos lugares. ¿Por qué cree usted que hay tanta rebeldía en los países? ¿Por qué cree usted que la gente ya no respeta a las autoridades? ¿Por qué cree usted que los jovencitos hoy irrespetan a los profesores? Hoy hasta un puñal le sacan a los profesores. ¿Sabe por qué? Porque se ha perdido tanto el respeto a causa de tanta tiniebla que existe, cubierta de tinieblas, lugares donde hay espíritus inmundos que han sido asignados para destruir naciones, familias e iglesias. Y la iglesia tiene que levantarse como guerreros intercesores, hacer guerra en el espíritu. Pero repito y reafirmo y ratifico, antes de hacer guerra hay que ordenarnos, porque ahí es donde radica nuestra victoria. La guerra se hace con sabiduría. Bien, entonces, iglesia, entendiendo esto, vamos a ir a la palabra, donde dice, busque conmigo por favor, refiriéndonos a hacer guerra en el espíritu, el libro de Juan capítulo 10, versículo 10. Porque a través de estos versículos quiero enseñarle que hay un interés dominante de nuestro Señor Jesucristo en derrotar a Satanás y sus poderes demoníacos. Repito, hay un interés dominante de parte de nuestro Señor Jesucristo de derrotar a Satanás y sus poderes demoníacos. Juan 10:10 dice: el ladrón, Satanás, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Recuerde que el robo es diferente al hurto. El robo es cuando a alguien le arrebatan algo. El hurto es cuando alguien llega sigilosamente, nadie lo está viendo, agarra algo y se lo llevó. Eso es un hurto. No hubo violencia, no hubo forcejeo. Y dice la Biblia que el enemigo viene a hurtar y matar, pero también viene a destruir. Y ese hurto es cuando se mete sigilosamente en las iglesias y mete pasividad y mete apatía y mete pereza, y la gente cree que está bien cuando realmente los aires están atestados de maldad. Y hay que aprender a discernir los tiempos para hacer la verdadera guerra en el espíritu. Entonces, el enemigo vino a destruir. Jesucristo vino a dar mi vida y vida en abundancia. Eso quiere decir que vino a derramar sobre la iglesia la vida del Espíritu, la vida de victoria, la vida que nos hace frescos, la vida que nos mantiene vigorosos hablando espiritualmente. La vida de Jesús está en la iglesia. No estoy hablando de ficción, no estoy hablando de emocionalismo. La vida de Jesús está en la iglesia, y esa vida tiene que fluir en tu vida y en tu casa y en todo lo que tú emprendas y hagas. La vida de Cristo tiene que manifestarse en tu manera de vivir. ¿Por qué? Porque cuando hacemos guerra en el espíritu, primero sembramos en el espíritu y luego ejecutamos para que Dios derrame sobre la iglesia su obra, manifieste su obra, manifestemos al Hijo de Dios a través del testimonio, palabras y acciones. Y decía en la mañana, mi hermano, en los años 80 hubo una crisis espiritual. En algún momento, en alguna predicación ya lo había mencionado, pero me parece oportuno decirlo nuevamente. No sé cuántos se convirtieron en los años 80. Yo me convertí en el año 87. Siendo adolescente, entregué mi vida a Cristo. No me arrepiento, no me arrepiento. Vuelvo a ver atrás y digo, vale la pena, valió la pena y sigue valiendo la pena seguir a Cristo. Pero yo me convertí en el año 87. Gracias a Dios por mis mentores. Gracias a Dios. A mí me tiraron a la batalla. Yo a mis 14, 15, 16 años ya estaba orando en el púlpito. 17 años ya estaba ahí dirigiendo la alabanza. Yo me tiré a la batalla. Pero resulta ser que hubieron algunas cosas que no me las explicaron. Y hoy en día yo veo que algunas cosas se quedaron rezagadas porque necesitamos bases. La iglesia tiene que tener espíritu y letra. Mucha gente tiene mucho espíritu y poca letra. Otros tienen mucha letra y poco espíritu. Hay que tener espíritu y letra. Es decir, hay que vivir una vida espiritual al 100%, como hay que tener al día la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestra boca. Y en esos tiempos la gente decía, Cristo viene
Cristo viene y ya viene. Y lo sigo esperando. Cristo viene, amén. Yo creo en el arrebatamiento porque Él viene. Pero hubo un problema en la iglesia. Dejó de prepararse. La gente ya no quería seguir estudiando. Ya no quería seguir haciendo lo que estaba haciendo porque Cristo venía. Resulta ser que el enemigo se aprovechó de eso. ¿Y quiénes fueron los que empezaron a avanzar, a prepararse? Masones, gnósticos, ateos, satanistas, brujos. Empezaron a prepararse. Y llegaron los años 90. Llegó el nuevo milenio del 2000. Algunos nacieron en el nuevo milenio aquí, ¿verdad? Y nos encontramos hoy en el siglo XXI. Y pregunta, ¿quiénes son los que están gobernando en ciertos países? Ateos, gnósticos, gente que no cree en Dios. ¿Por qué? Porque Dios no hizo nada. No, Señor. Porque hubo una iglesia que se quedó dormida y rezagada con el tiempo. Y hoy en día, yo le digo a la iglesia, prepárese para lo que viene. Y yo, hermano, estoy a la expectativa, porque yo me estoy preparando para lo que viene. Antes de que Cristo venga, Señor, a través de lo que yo sé, manifiesta tu gloria. A través de lo que me has dado, manifiesta tu gloria. Y yo le digo a la gente, sea niño, joven, adulto, anciano, siga preparándose. Mire, a los ancianos que están aquí, si ustedes me dicen a mí, pastor, yo ya jugué, yo le digo, no, mijito, usted no ha jugado, porque la Biblia dice que sobre sus cabezas hay una corona de honra que se llama vejez. Y nosotros ocupamos la sabiduría de los ancianos para poder caminar, y los ancianos ocupan la fuerza de los jóvenes. Porque la Biblia dice, corona de honra a la vejez, y la fuerza de los jóvenes, la gloria de los jóvenes es su fuerza. Y la Biblia dice que en la vejez van a fructificar. Así que aquí nadie juega. Aquí terminamos hasta que Cristo diga. Entonces, pueblo, en ese tiempo la gente dejó de prepararse. Y hoy en día yo veo gobiernos, no solamente aquí en Costa Rica, sino en otros países, que los gobernantes son gente que no cree en Dios. Son gente que no tiene temor de Dios. Y yo pregunto, ¿dónde quedó la iglesia? Orando nada más. Ojo, la oración hay que hacerla siempre, pero seguido a eso, vamos, hay que accionar, hay que levantarnos, no podemos quedarnos rezagados. Orando y accionando, orando y accionando. ¿Por qué? Porque primero sembramos en el Espíritu, y una vez que hemos sembrado en el Espíritu, nos levantamos a conquistar, porque vamos marchando como hijos de propósitos, con diseño, con estructura de reino, entendiendo quién va delante de nosotros y entendiendo que su gloria es nuestra retaguardia. No hay que temer, no hay que retroceder, hay que avanzar, porque usted, se lo repito, es hijo de propósito. Usted no es producto de la casualidad, usted es un hijo de propósito. Se lo digo con testimonio, se lo digo, hermano, con autoridad. Yo soy hijo de propósito. He visto su mano, he visto su gloria, he visto la gloria de Dios, cómo se ha manifestado a través del tiempo. Y yo siempre me remonto a los años 80, porque usted y yo sabemos que, algunos saben que yo nací en el año 1973 en la ciudad de San Salvador. Y en 1980 entramos a Costa Rica con mi madre y mi hermano. Me acuerdo como que fuera ayer, alquilando una piecita, un cuartito allá en Barrio Cuba. Yo bendigo Barrio Cuba, esa tierra me vio nacer espiritualmente. Y estando en Barrio Cuba, comenzó un proceso de que yo no entendía en el momento. Yo me hacía muchas preguntas, y esto y lo otro, y por qué. Cuando llegué a Cristo, Él marcó mi vida con su palabra, donde dice, habrá un nuevo retoño. Yo no entendía en ese momento que Dios me estaba hablando. Y hoy al 2021 puedo entender muchas cosas que Dios me dijo allá en mi adolescencia. No las entendía. A nivel de familia, ustedes conocen mi testimonio. Ustedes conocen el testimonio de mis padres, que cada vez que yo hablo de mis padres, yo glorifico a Dios por lo que Él hizo. Después de una separación en el año 1980, 2021, ¿cuántos años llevamos? 41 años. De 1980 al 2021, hoy mis amados padres viven para el Señor, casados, ordenados, glorificando al Señor, ahí en su vejez. Pero en el año 80 hubo una ruptura. Algunos saben, pero yo lo que quiero mencionar con esto es el propósito de Dios a través de la oración y de intercesión.
Ambos tomaron caminos diferentes. Mi madre se casó aquí, mi padre se casó allá. Parecía que todo estaba perdido, ¿verdad? Pero dentro de mi corazón, no me pregunte cómo, dónde y qué, había una esperanza que no la entendía y hoy la entiendo. Y cuando mi madre en ese momento se divorcia, mi padre enviuda, el tiempo pasa, se lo estoy resumiendo, ya, muchos ya saben el testimonio. Cuando ellos me llaman, empiezan a vivir juntos otra vez, y yo empiezo a hacer memoria de muchas cosas, muchas promesas que Dios me dijo. Y la mayor honra para mí fue que ellos me dijeron: quiero que vengas a El Salvador y quiero que nos cases. Cuando yo lo estuve enfrente a ellos y les tomé de las manos, mi vida retrocedió años atrás. Cuando tenía 7 años, no entendía muchas cosas. En mi adolescencia no entendía. Pero hoy puedo entender tu propósito, Señor, de que cuando alguien siembra en el reino, hay un fruto eterno. Y cuando yo los tomé de las manos y les dijo: los declaro esposo y esposa hasta que Cristo venga, para mí fue la mayor corona que Dios me ha dado. Después de un chiquillo de 7 años que vio una separación, hoy verlos delante mío y bendecir su vida matrimonial, eso, hermano, es algo extraordinario. Pero lo que quiero enseñarte es que primero se siembra en el Espíritu. Y cuando tú siembras, la semilla va a dar fruto porque es semilla eterna. No importa el tiempo que tarde, tú y yo necesitamos levantarnos y accionar y caminar en obediencia, porque a su tiempo llegará la respuesta. El intercesor espiritual tiene que aprender a sembrar en el reino, hablando espiritualmente, para que recojan el ámbito natural. Se lo digo como testimonio, hermano, no me lo han contado. Uno siembra en el espíritu y el mundo natural se ve afectado. Es que Dios no bendice a cualquiera, Dios bendice al que obedece. Yo vuelvo a ver atrás con mi esposa, cuando nos casamos no teníamos nada. Y hoy no, Señor, es tanta misericordia. Sí, hay un principio. Primero se siembra y luego se acciona, se camina en obediencia. Y entonces podemos manifestar la gloria de Cristo, podemos tener autoridad y no podemos avergonzarnos porque estamos caminando alineados. No somos perfectos. Lo que estoy hablando es, el orden es la obediencia, la diligencia, la constancia, la perseverancia, el sometimiento, el sacrificio que tiene que ser todos los días. Hay que pagar un precio, hermano. La iglesia está en la tierra con un propósito. Dígame algo, ¿qué es lo que usted le ha pedido a Dios? Usted le ha pedido a Dios que lo bendiga con una carrera universitaria. Prepárese, sea obediente, no importa lo que cueste. Y que alguien me diga: pastor, estoy estudiando medicina. Oro para que seas el mejor doctor de Costa Rica. Pastor, me estoy preparando para ser contador, administrador, abogado, para ser ¿qué otra profesión? Un enfermero, enfermera, para ser un arquitecto o aprender algún oficio. Quiero ser maestro de obras, porque hay gente que quiere aprender oficio. En lo que tú hagas, tú puedes ser el mejor en eso, pero primero hay un principio. Primero siembro como intercesor, como atalaya espiritual, siembro en el espíritu y luego acciono y ando en obediencia. Y en la tierra tenemos que manifestar la gloria de Dios. Yo se lo digo como testimonio, no me lo han contado, lo he visto en mi vida, en mi esposa, en mis hijos, en mis padres, en mi casa. Lo he visto por misericordia de Dios. Pero Dios me ha hecho entender que quien siembra en el reino y camina en obediencia, ve la gloria de Dios. Pero no se trata de decir declare y decrete si no se ha ordenado. Nadie puede decretar lo que no conoce. Nadie puede decir lo que no ha sido revelado. Por eso es que cada año en Eterna Alabanza Dios nos marca con una palabra. El 2021 es un año de redención y restitución. Y ya Dios me está ministrando la palabra del 2022, porque el 2022 es un establecimiento de las cosas del reino. ¿En qué sentido? En todos. Porque aquí, hermano, aquí en el nombre de Jesús, yo quiero ver jóvenes titulados para la gloria de Dios. Aquí no quiero ver jóvenes rezagados. No puedo. Cuando un joven me diga no puedo, le meto un empujón. Porque yo quiero que los jóvenes de aquí proyecten la gloria de Dios a través de su profesión.
Y Dios te va a bendecir para que bendigas a otros. Y Dios te va a honrar para que honres a tu país, para que honres a tu familia, para que honres la iglesia, para que honres los principios divinos. Pueblo de Dios, la guerra sin el Espíritu consiste: me ordeno, acciono, ejecuto. Entonces ahí sí puedo levantarme en el nombre de Jesús a favor de la familia, de la nación y de la iglesia. Y el enemigo va a respetar la autoridad donde un cristiano está ordenado, alineado y camina en obediencia. Porque Dios le dijo a Abraham: te daré descendencia. A su esposa Sara le daré descendencia. Ellos se vuelven a ver y dicen: pero ya estamos viejos, ya ni siquiera mi mujer tiene el periodo, ya no le vino el periodo, ¿cómo podemos hacer? Te daré descendencia, le dijo Dios. Abraham no entendía, Sara no entendía, pero cuando hay una palabra y se camina en obediencia, Dios acciona en el Espíritu su poder, su gloria, su potencia, y en el mundo natural vamos a ver la gloria de Dios. Pasaron 24 años, 25 años y Dios le dio descendencia. ¿Y sabe qué? En ti serán benditas las familias de la tierra, le dijo Dios a Abraham. Y bajo ese pacto abrahámico está usted y estoy yo. ¿Sabía eso? Bajo el pacto abrahámico estoy yo y está usted. En ti serán benditas las familias de la tierra, sí. Pero el legado de Abraham fue obediencia, fe. Su fe le fue contada ¿por qué? Por justicia. Así dice la Biblia, ¿no? La fe de Abraham le fue contada por justicia. Dios demanda justicia, obediencia, diligencia. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando a levantarnos, a hacer guerra en el Espíritu a favor de la familia, la nación y la iglesia, que son los tres entes que el enemigo ataca: familia, nación e iglesia. Hoy nos levantamos con la autoridad del cielo para orar por la familia, orar por la iglesia y orar por nuestra nación Costa Rica. Nos levantamos con autoridad y el enemigo va a respetar la autoridad porque yo conozco la autoridad. Ojo a esto, iglesia. Entendiendo estos versículos, como atalayas espirituales debemos ser violentos en el espíritu. Mateo capítulo 11, versículo 12. Mateo 11 y 12. Usted lo va a leer con revelación. Desde los tiempos o días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? No, lea bien. Los violentos, más que valientes, violentos. ¿Quién es alguien violento, hermano? Usted ha escuchado personas que son, o ha visto personas, mejor dicho, que son iracundas, que explotan por nada, ¿no? A lo buen tico hay gente que es de mecha corta. No se les puede decir nada porque ya están encendidos. Tranquilo, hermano, take it easy. No se me altere. Si tenemos que alterarnos con el enemigo, si tenemos que ser violentos con el enemigo. Cuando el enemigo quiere atacar tu familia, ahí sí, vuélvete violento. Ahora sí, Satanás, te metiste con mi familia, te metiste conmigo y yo soy autoridad en esta casa. Por eso hay que ser violentos en el espíritu, levantarnos y orar y decir: yo me levanto en el nombre de Jesús y arrebato lo que es mío por herencia. Pero antes de hacer guerra, ¿qué hay que hacer? Alinearse, ordenarse, porque el enemigo no va a respetar a alguien que esté desordenado. Aquí se cumple el dicho de las abuelas: no es solamente de soplar y hacer botellas, ¿verdad que no? Si vamos a hacer guerra en el espíritu, es un ejército de adoradores ordenados, alineados con la voluntad del cielo, entendiendo y discerniendo los tiempos en el siglo XXI. Entonces, pueblo, nosotros entendemos que hay que ser violentos en el espíritu, y ser violento es ser aguerrido. Yo me levanto, si vamos a orar con ganas. Estamos orando todos los días a las 5 de la mañana, sí o sí. Levántese, hermano, deje las cobijas. Ay, qué sueño, ay, qué pereza. No, levántese, hermano, levántese y despabilese. Vamos a orar, no hay tiempo que perder.
El enemigo está levantado, el enemigo está arremetiendo, el enemigo está trayendo divorcios a las familias, el enemigo está arremetiendo contra la nación, contra Costa Rica, los países, el enemigo, los espíritus inmundos se han levantado contra la iglesia. Pues nos vamos a levantar en el nombre de Jesús, vamos a hacer guerra en el espíritu, y en el espíritu vamos a provocar el poder de Dios, y el mundo natural se va a ver afectado. Usted sabía algo importante, ojo esto para que se lo aprenda. Los brujos, hechiceros, satanistas, ¿sabe usted cómo invocan para orar por una nación? Ellos oran no a Dios, sino a Satanás, y profieren maldición sobre los tres poderes de la república: poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo. Los demonios es un orden jerárquico que están muy bien estructurados y a veces hasta más ordenados que un creyente, y son asignados para la política, para las iglesias, son asignados para proferir maldición y hacer destruir esos lugares. Y ellos estudian todos estos poderes y estudian el país y tienen lugares estratégicos. Siempre buscan los lugares altos para proferir maldición contra Costa Rica. La pregunta es, ¿y la iglesia qué está haciendo? Ay, solo vengo los domingos nada más, pastor, ahí a gloria a Dios a cantar. Ajá, ¿y qué más está haciendo? Yo creo que la zaranda está puesta. La zaranda está puesta. Y Dios va a sacar a sus mejores guerreros en este siglo XXI. Y a los que están medio, la misma unción los va a sacar. Va a llegar la unción tan fuerte que el que está sometido a Dios va a ser empoderado. Y aquel que está medio frío, la misma unción lo sacó. ¿Sí? Se lo he dicho y lo voy a repetir. Estoy cansado de ver heraldos caídos. ¿Cómo, pastor? No hablo de que no hay que ayudar a la gente. Yo soy un promotor de que hay que ayudar al que está caído, pero no promuevo de levantar a alguien que no quiere levantarse. Porque hay gente que mucho bla 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 y no hace nada. Yo fui, ya solo viven en tiempo pasado. Yo quiero que la gente me diga, yo estoy trabajando. Yo quiero dejar un legado de bendición para mis hijos. Hay muchos heraldos caídos. ¿Y de qué sirve eso? Mire, hay casas de cristianos que se han vuelto monumentos. ¿Cómo monumentos? ¿Usted ha entrado a algún museo y ve algunas piezas arqueológicas de mucho valor? Y esta pieza perteneció al príncipe tal, y esta otra, y esta arma de guerra perteneció al hombre. Bueno, es un museo, ya quedó como historia. Fueron grandes hazañas, pero quedó como historia nada más. Y hay cristianos que parecen museos. Oh, yo en mis tiempos echaba fuera demonios. Oh, yo en mis tiempos ganaba almas. Y todo, ¿de verdad, hermano? Oh, sí, Dios me usaba. Y a mí eso no me impresiona. A mí lo que me da es cólera cuando le pregunto, ¿y ahora cómo está? No, hermano, ya no, esos tiempos ya pasaron. Dios me perdone, me dan ganas de vago, cobarde, dejaste todo botado. ¿Usted cree que para mí es fácil, hermano? ¿Usted cree que el pastor, la vida que vive, gloria a Dios, yo quiero ser como el pastor? Si quiere cambiamos un año. ¿Se quiere el pastorado? Y la primera lucha que un pastor tiene es contra las tinieblas. Porque el que tiene que estar alineado primero es el pastor para hablarle a la iglesia. ¿Y usted cree que el enemigo no le susurra a uno o no le tira dardos? No. Somos humanos y podemos sentirnos débiles. Pero cuando me siento débil, voy a tu presencia y es aquí donde encuentro la fortaleza. Es aquí donde no voy a tirar la toalla. Es aquí donde me voy a fortalecer, Señor. Y es aquí donde encuentro respuesta para seguir adelante. Si algo me duele, pero también no me gusta, es ver heraldos caídos. Pero lo que más me incomoda es gente que no quiere levantarse en el nombre de Jesús. Y lo peligroso de esto es que tarde o temprano el Señor nos va a llamar a cuentas. Hay gente que vive como que si nunca se va a morir. Y cuando se muere, ahora sí, papá, es tu tiempo de cuentas delante del Señor. Ajá, ¿qué hiciste con tu talento?
¿Qué hiciste con tu don? Estaba sirviendo a Dios antes, sí, y ahora, de los que están aquí, dice, pastor, ¿usted lo dice por mí? Sí, lo digo por usted, por todos. Porque no le estoy predicando a la silla. Esta palabra no es para el que no vino, esta palabra es para el que vino. Ay, porque muchas veces, uy, si hubiera venido el hermano. No, no, ¿cuál hermano? ¿Es para usted? Es para mí, es para mí. ¿Usted acepta el reto de ser valiente y no cobarde? Vea, hermano Juan, solo las mujeres se oyen. ¿Usted acepta el reto de ser valiente y no cobarde? Allá atrás, ¿qué pasa? Les veo muy fuertes afuera, pero ¿y qué? Amén, sí, estoy dispuesto a no ser cobarde. No es la fachada lo que el enemigo respeta, es lo interno. ¿Les cuento rápido algo? Una vez se reunieron los demonios y tenían una pizarra y decían, los 10 más buscados. Y empezaron a decir, ya tenemos al hermano Pedro, ya tenemos al hermano filántropo, ya tenemos al hermano Amplias. Iban tachando, iban por el 9 y faltaba el 10. Andamos buscando los 10 al número 10, los 10 más buscados para hacerlos caer. Y el número 10, ¿sabe cómo se llamaba? Juan Monje, Roberto, Leo, Tatiana, Evelyn, Mirella, Miriam, Gabriela, Josué. Así se llamaba el 10º al que el enemigo andaba buscando. ¿Y qué, pastor, qué me quiere enseñar eso? Que el enemigo anda como león rugiente buscando hacerte caer. ¿A quién, pastor? ¿A los jóvenes? No, a los viejos también. El pecado no respeta color, ni tamaño, ni edad. No, Señor. Cuando el enemigo quiere hacerte caer, te la pone bien bonita para que te resbales. Cuidado con las cáscaras de banano espiritual. Mire que el que esté firme, mire que no caiga. No, no, pastor, yo soy muy fuerte, yo sé hasta dónde llegar. Cuidado con esa amistad que andas. Cuidado con ese muchachito que anda ahí al lado tuyo y no es cristiano. No, no, pastor, tranquilo, yo lo voy a convertir. ¿Cuál convertir? Primero que se convierta a Cristo para que te ame a ti. Solo los adultos dijeron amén. Porque a veces los jóvenes, ¿verdad? Les gusta, ay, con una, no. Usted se va a esperar hasta que guárdese para Dios. Estoy hablando con los jóvenes, guárdese para Dios, hombre. No ande pico por aquí, pico por allá, pico por acá, y andan picando por todos lados. Deja que Cristo te llene, se sature, y me voy a esperar hasta que Dios me mande al hombre de mi vida o a la mujer de mi vida. ¿Sí o sí? Los jóvenes y los viejos también, porque aquí veo muchos adultos solteros. Y esos adultos ya grandecitos, ya ustedes no están para andar perdiendo el tiempo, están para alinearse y decir, cuando llegue esa sierva de Dios, para que nos empoderemos en el Señor. ¿Por qué estoy hablando esto yo? ¿Por qué estoy hablando esto? ¿Será que algunos están pidiendo esposa? ¿Por qué estoy hablando esto? ¿Será que algunos están pidiendo esposo? Así me gusta, así me gusta. Un aplauso para esa valiente, así me gusta, así me gusta. Así hay que declarar, hay que soltarse. Así es, aquí es arrebatando la bendición, hermano. Porque cuando a mí me dicen, ay, yo a mis 70 años, le va a caer la unción de Abraham. Quiero ir concluyendo con esto. Efesios 6:12. Es importante reprender la apatía, la pereza, el letargo espiritual en que caen muchos creyentes. ¿Estamos de acuerdo? Efesios 6:12.
Dice, porque no tenemos lucha contra ¿qué? Sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué son los principados? Espíritus territoriales encargados de gobernar sobre naciones. ¿Se acuerda usted que estamos orando por la nación, por la familia y por la iglesia? Ahí está. Son comisionados los principados para ir a las naciones. Son sus espíritus comisionados, fuerza de maldad o brazos de poder satánicos, a través de los cuales Satanás estimula, manipula, seduce y controla para desatar sobre ciertos sectores de la población un tipo específico de pecado. Ojo, un tipo específico de pecado. Repito, donde hay mucho lugar, que hay mucho suicidio, homicidio, drogas, alcohol, prostitución, diferentes tipos de pecados, allí hay principados comisionados para destruir ese lugar. Yo le digo algo, nosotros podemos marcar la diferencia. Mire, cuando yo vivía en Barrio Cuba, decía, ¿dónde vive usted? Yo vivo en Barrio Cuba. Ay, de verdad, hermano, ya como agarrándose la billetera. Los barrios del sur. Pues en los barrios del sur yo vi la gloria de Dios, porque en los barrios del sur Dios sacó a este hombre. Y sí podía hacer algo bueno en los barrios del sur. Yo viví en Barrio Cuba, orgulloso de Barrio Cuba, y allí vi la gloria de Dios. Y yo pregunto, ¿podrá salir algo bueno de Goicoechea? ¿Podrá salir algo bueno de La Mora, La Morita, La Morota, La Floresta? Ahí póngale nombre. ¿Podrá salir algo bueno de Las Magnolias, de Ipit, de La Mora, de La Facio? ¿Podrá salir algo bueno del lugar donde usted vive? No, es que yo nací aquí, así nací y así me moriré, decía José José. El entorno no me hace a mí, yo hago el entorno porque soy hijo de Dios. Porque la grandeza no radica en los bienes, la grandeza radica en quien tienes adentro. Y así le decían a Jesús, mira, el hijo de José y de doña María, el hijo del carpintero, ¿podrá salir algo bueno de Israel? Ay, 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 si de Israel salió el Salvador. La gente pensaba, el chiquillo, ya lo crucificamos, ya llegó todo. Al tercer día, algunos pensaban que todo había acabado, cuando de repente a otro vino un terremoto y empezó la tierra a removerse. El Salvador del mundo al tercer día resucitó. Y ¿sabe qué me apasiona y me emociona y me motiva y me empodera? Que la virtud que operó en Cristo está operando en usted ahora. Gracias, porque solo usted lo creyó, hermana. La virtud que opera en Cristo opera en mí. Pero lo trascendente aquí es nuestra obediencia. Porque Dios honra y bendice, empodera y ejecuta su plan a través de un hombre o una mujer que está ordenado, alineado con la voluntad de Dios. Sí quiero decirle, ¿sabe por qué muchas cosas no se han desatado como Dios quiere que se desaten? Porque hay cosas que tienen que ordenarse. Vea, hermano, lo que le estoy diciendo, no le estoy hablando mentiras ni tonterías, ni lo he oído, lo he visto en carne propia. Le he contado a usted el testimonio. Cuando nosotros decidimos ordenar cosas con mi esposa y decidimos delante del Señor servir a Dios en su obra, en ese momento vino una revolución y empezaron a ordenarse muchas cosas. ¿Quiere que le cuente una? Yo tenía un salario, mi esposa otro salario. De hecho, mi esposa trabaja en 3 lugares. Trabaja en la iglesia, trabaja para el Estado y trabaja en la casa. Tiene 3 trabajos mi esposa. ¿Cuántas hermanas tienen 3 trabajos? Aquí 2. Usted tiene 2 trabajos, vea, hermana Vicky. Trabaja también para el Estado y trabaja en su casa. Porque en la casa se trabaja también. Y 24 horas, vea. Y resulta ser que estábamos viviendo un tiempo limitado económicamente hablando. Y cuando nos ordenamos, eso implicaba quedarnos solo con un salario. Es decir, yo trabajar a tiempo completo
Y en el momento que Dios trajo esa revolución espiritual y empezamos a ordenarnos, a mi esposa le subieron el salario. Y el salario de ella eran como que estuviera trabajando yo también. Se duplicó. Ay, qué casualidad, ¿no? Porque cuando uno se ordena, se acrecienta la bendición. Y entonces pudimos trabajar de otra manera en la obra del Señor. Y así ha sucedido en muchas áreas de nuestra vida. Yo me acuerdo que con mi liquidación salimos de deudas. ¿Se acuerdan el testimonio que les conté? Después de 10 años de laborar en la empresa privada, yo puse mi renuncia y me liquidaron. Porque yo hablé, me senté con el gerente, le dije, Dios me está llamando a esto. Y el gerente seguro, yo entiendo de finanzas y de números y de crédito personal y empresarial, pero ¿de qué me estás hablando? De que Dios te llama y yo no sé. Lo elevó mi petición, me llaman, me dicen, fulano sotano dijo, aprobaron tu solicitud, me liquidaron los 10 años. Y tras de eso, pasé un año con una póliza de desempleo, donde no tuve que pagarla, porque la misma institución me hizo una carta, como que me hubieran despedido, para que se activara esa póliza. Yo pregunto, y vuelvo a ver al cielo, ¿qué fue lo que pasó, Señor? Y Dios me hace entender, cuando la cabeza se ordena y la casa se ordena, automáticamente todo se ordena. Yo no te estoy hablando que somos perfectos, te estoy hablando del testimonio que hemos visto de servir a Dios, honrar a Dios, y su mano se ve en el mundo natural, no espiritual solamente, porque espiritualmente hablando ahí se ganan las batallas. Hermano, usted dice, tengo que ir a conseguir trabajo, un currículo, a dejar currículo. Primero gana la batalla espiritual. Y ya que la ganó, se levanta y va y presenta el currículum y luego me cuenta. Pastor, no veo nada. Es que no eres tú quien tiene que ver. Es la fe de Dios en ti la que tiene que ver. ¿Sí? Como decía Paul John Quicho hace mucho tiempo, y ya está con el Señor, tenemos que embarazarnos de las cosas espirituales. ¿Sí o sí? Hermanas, cuando estaban embarazadas de sus hijos e hijas, no lo veían, vea que no, pero sí lo sentían. Ay, me dio una patada. Ay, se está moviendo. Espiritualmente hablando, hay cosas que no vemos, pero tenemos que sentirlas en el espíritu. Y bien, como los niños ya llegaron, eso significa que el pastor tiene que terminar. Amada iglesia, principados, potestades, gobernadores y espíritus inmundos de las tinieblas han sido asignados. Pero hoy en día, Dios te dice, nos vamos a levantar como guerreros intercesores, a hacer guerra en el espíritu, a establecer el reino de Dios en la tierra y hacer valer la gloria de Dios en la tierra, estableciendo su reino. Pero se requiere un orden de sacerdotes alineados y en obediencia a la voluntad de Dios. Amén. Pongámonos en pie y levantemos manos delante del Señor y digamos, Padre, gracias por tu fidelidad y tu misericordia. En esta hora, Señor, nos levantamos como guerreros intercesores, nos levantamos como hombres de Dios, como mujeres de Dios, a hacer guerra en el espíritu, a pelear a favor de la familia, de la iglesia y de la nación. Pero antes de todo, Señor, alíneanos con tu voluntad. Alinea tu iglesia con tu voluntad, Señor. Dile al Señor conmigo, Señor, quiero estar alineado con la voluntad del cielo. Quiero estar ordenado con la voluntad del cielo. Y en esta hora, Señor amado, si hemos cometido alguna falta, te pedimos perdón. Pide perdón al Señor, iglesia, si has cometido alguna falta delante de Él. Dile, Señor, perdóname, límpiame y purifícame. Yo hoy quiero alinearme con tu voluntad, Señor. Hoy quiero ordenarme para que la casa se ordene. Señor, yo te pido que tú ordenes a tu iglesia para todo lo que viene. Iglesia, prepárate para lo que viene, porque Dios está contando contigo. Ordénate, prepárate y levántate y ejecuta en esta hora lo que Dios te ha dicho. Porque nos estamos preparando a un 2022 que va a ser desafiante. Pero los guerreros intercesores nos levantamos no en nuestra fuerza, sino en el nombre de Jesús,
a andar en obediencia y santidad y a establecer el reino, orando a favor de la familia, la nación y la iglesia. Padre, yo bendigo a tu pueblo, los niños, jóvenes, adultos y ancianos, los bendigo con paz en el nombre de Jesús, como bendigo a las personas que están de manera virtual. Los bendigo con paz, declarando un día y una semana de victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.